Las 7 de la mañana con 24 minutos. Le quiero dar la bienvenida a este espacio en su primer análisis del año y por supuesto siempre es un honor escucharlo, tenerlo y leerlo todos los jueves en Reforma. Me refiero al doctor e intérprete del Poder en México, Lorenzo Meyer. ¿Cómo está, doctor? Le deseo lo mejor este año y siempre, usted lo sabe. Igualmente, aunque yo creo que el entorno no es particularmente favorable, pero espero que personalmente nos vaya bien. No, pues no queda de otra, ¿no? Digo, la lucha personal antes de llegar a la lucha de la calle o la política de la calle, como decía usted en su último artículo, pero sí, creo que sí el cambio está en uno primero, doctor. Pero antes sin meternos en lo personal, ¿qué queríamos consultarlo, doctor, para ver cuál es su visión de lo que podría venir este 2015 en materia de nuestros gobernantes, en materia de elecciones, de la cosa pública, que ciertamente no es nada alentador, bueno, tomando en cuenta el corte de caja del 2014, pero ¿cuál sería su valoración? El último artículo fue al declive sin pasar por el auge, la pésima suerte, súbditos o ciudadanos, usted así el desglose. ¿Por dónde podemos empezar de lo que se avisora en este año, doctor? Bueno, usted propone en la lista, puso usted a los gobernantes. ¿Qué podemos esperar de los gobernantes? Adelante. Creo que ahí no podemos esperar gran cosa. No van a modificar en lo central ya sus políticas, sus intereses, etcétera. Vamos a ver el entorno en el que se van a mover estos gobernantes y la sociedad. Ese entorno en su parte material realmente perdón, se ve preocupante, sobre todo por el caso del petróleo. Su caída, pero drástica, ha perdido más de la mitad de su valor el petróleo y es una de nuestras exportaciones. Además de que Peña Nieto, al modificar el artículo 27 en la parte petrolera, pues estaba esperando que hicieran cola las empresas transnacionales para venir a apuntarse a explotar el petróleo, pero en este momento en que está tan barato, creo que la cola va a ser relativamente pequeña. Por el otro lado está el mercado norteamericano, que ese va bien. Ahora, en el pasado tenemos ejemplos de buenas rachas en el mercado norteamericano y que no necesariamente se reflejan como buenas rachas en la economía mexicana. Cuando le va mal a ese mercado, sí nos va mal a nosotros, pero por una razón que, como no soy economista, no alcanzo a comprender, simplemente la verifico. Lo contrario no pasa. Cuando le va bien, no necesariamente nos va bien a nosotros. Entonces, en resumidas cuentas, la parte material del entorno en el que se va a desarrollar la política tiene más elementos negativos que positivos. Vienen las elecciones de mediados del sexenio. No veo aquí tampoco grandes sorpresas. A pesar de que el PRI, que es ahora el partido con mayor presencia en las cámaras, en los gobiernos estatales, en los municipios, etcétera, ha dado un muy mal resultado, no hizo realidad esa visión que se tenía de que, bueno, como son los que durante 71 años tuvieron la sartén por el mango en todos los aspectos, ya saben gobernar, y aunque no son honestos, pero por lo menos no son un desastre. Pues resulta que sí, en efecto, no son honestos, pero están resultando un desastre. Sin embargo, insisto, tienen el control del aparato electoral, un control directo e indirecto. El Instituto Nacional Electoral tiene más personal simpatizante del PRI que de cualquier otro partido, y del indirecto en el gasto social. El gasto social se vio desde el principio que iba a ser dirigido al tema electoral, cuando
apareció ese video que sacó alguien del PAN en Veracruz, recién iniciado el sexenio, y donde con toda claridad en una reunión de funcionarios del gobierno de Veracruz y de funcionarios priistas se expuso cómo se puede usar este gasto para moldear las organizaciones que están muy cercanas a la gente y cómo influir en esa parte del electorado que es pobre. Aquí hago un paréntesis. Sergio Aguayo, un colega mío, dice que siempre en México, cuando hay un proceso electoral, se llevan a cabo varias elecciones. Una parte de esas elecciones son las propias de la política moderna normal, pero otra parte son las que se llevan a cabo en las zonas pobres y donde es la compra del voto la dominante, y otra parte es donde el crimen organizado controla el voto. Entonces creo que en estas elecciones va a ser igual, y esa sección de la sociedad mexicana que por razones muy complejas y en otra ocasión se puede uno abordar por qué ocurre, hay una parte de la sociedad mexicana que sí otorga su voto en función de lo que le dan, que esta vez le están dando televisoras para que pueda captar la nueva señal en algunas partes del país, que dan tarjetas Monex, que dan lo que sea, pero ese control que tiene el PRI lo va a ejercer a fondo. Así que yo no espero que, a pesar de que en las encuestas de opinión se considere que el PRI no le cumplió ni a los que esperaban que, aunque deshonestos, fueran eficaces, de todas maneras van a lograr el control de los órganos que están en juego en las elecciones. Así que son unas elecciones que en parte van a tener el mismo contenido que tenían en el pasado, o sea, elecciones sin contenido, porque se sabe de antemano cómo se van a manipular. No todas, pero aquí también sale la posibilidad, es una mera posibilidad, ya lo anunció Javier Sicilia, el líder de un movimiento social que conocemos desde hace tiempo, que van a intentar, él y los que le siguen, proponer no votar, no simplemente mostrar su disgusto con las elecciones o el voto blanco, el voto nulo, no acercarse para nada a las urnas, porque van a proponer en cambio una refundación del Estado mexicano, una nueva constitución. Entiendo muy bien el razonamiento detrás de esta propuesta, pero creo que pues va a ser aceptada por una minoría, no por la mayoría. Está el caso de Morena, que se presenta por primera vez como una alternativa, quizá en algunas zonas, en el Distrito Federal, por ejemplo, sí tenga un impacto. En otras partes... Rebasó al PRD, ¿no? En el Distrito Federal incluso. Sí. Bueno, es que el PRD está hecho exacto. un desastre. Sí, sin salirme qué le pasó al presidente, pero ya que toca Morena, ¿cree usted que Morena sea el catalizador de lo que está sucediendo en el PRD, o que López Obrador vaya a aprovechar esa crisis inédita en la izquierda que exactamente, que nunca habíamos visto, pero que cuando creímos que el narco solo estaba en el PRI y que el PAN, dice Diego Sorno en su obra, ejercía la necropolítica, resultó que el PRD también nos ofreció narcogobiernos, doctor, es decir, todo se pudrió. ¿Cree que Morena vaya entonces? Se parecen en mucho los tres partidos, porque tienen finalmente un interés fundamental. Ellos están ahí no por una pasión por la política, sino para vivir de la política. Max Weber hace ya mucho tiempo hizo esa distinción.
del político que vive para la política y del político que vive de la política. Y el PRD también terminó por ser eso, una agrupación que vive de la política, ya si le queda tiempo y alguna energía, pues para algo de la política, de la parte sustantiva de este fenómeno, pero no, son básicamente cuadros que ya encontraron un modus vivendi y que siguen por ese camino, igual que los priistas, y quizá también es sorprendente la transformación de los panistas, porque esos eran de clase media, no venían de las clases más necesitadas como algunos en el PRD e incluso en el PRI, sino que ya tenían forma de ganarse la vida, y sin embargo terminaron por ser iguales, y los valores que tanto nos anunciaron, valores conservadores pero católicos, etcétera, de la decencia tradicional mexicana, los mandaron por un tubo. Así que los tres partidos estos ya decepcionaron suficiente, ya mostraron que no son capaces de conducir las energías de la sociedad, reduciéndolas a demandas significativas y transformándolas en políticas reales. Esos partidos están para servirse a sí mismos, y si les queda algo de energía, pues a la sociedad. Morena está por verse, y en cualquier caso está en algunas partes del país y no en otras. En otras está bastante ausente, como estuvo ausente el PRD también desde el inicio. Entonces queda una parte nueva bueno, no enteramente nueva, pero interesante del 2015, que es esa de la política de la calle. La política que muestra que fallaron los partidos y que entonces la sociedad, de manera un tanto caótica y muy impredecible, se organiza y ejerce presión. Hoy lo podemos ver. ¿Cuándo se había visto que el ejército aceptara que alguien de la disidencia fuera a sus cuarteles? Bueno, iban como prisioneros, eso sí, y desde hace mucho tiempo, pero como parte de una organización civil, que le abran las puertas, que los examinen. Bueno, pues esto se debió a la presión bastante violenta, por cierto, que hicieron en Guerrero los padres de los normalistas desaparecidos. Esa es la política de la calle, que no debería de existir, que no sería necesaria si los partidos fueran realmente partidos políticos y condujeran las energías de la sociedad, sus demandas por el camino institucional, pero las instituciones fallaron. Ese es uno de los temas centrales del 2015. Las instituciones fallan. Entonces, en resumen, en la parte económica no le veo grandes posibilidades. El único punto brillante es que la economía norteamericana va para arriba, y eso dice un montón de nosotros. Hubo un tiempo en que la esencia de la política mexicana era buscar la independencia relativa frente a Estados Unidos. Ahora estamos prendidos de la dependencia, más bien absoluta, puesto que entre el 70 y el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Entonces es la parte positiva de un panorama bastante negativo. Y en la parte política, las elecciones no van a tener el contenido que se suponía en el año 2000, recién iniciado lo que era se veía como un nuevo régimen, que debían de tener, que las elecciones serían reales, tendrían contenido. Pues no van a tener mucho contenido, van a ser manipuladas. Algo va a haber de posibilidades en esa única opción que se presenta ahora y en algunas partes del país, que es Morena. Vamos a ver qué tal se porta, porque tampoco está claro que vaya a ser una respuesta a la altura de las circunstancias. Tiene que pasar por la prueba de los hechos.
Y luego está el tema de las movilizaciones. La sociedad mexicana va a seguir usándolas cuando así se requiera. El caso de la guardería ABC nos lo mostró, pero el caso de Iguala es ahora mucho más evidente y se van a ir uniendo otros, porque esta política sí ha dado algunos resultados. Insisto, el resultado más concreto de este día, del día de hoy, es la noticia de que la institución más cerrada de la estructura política mexicana, el Ejército, ha sido obligado a abrirse ante una demanda de una parte de la sociedad que es muy pobre, que está allá en Guerrero, en la Tierra Caliente, y sin embargo pudo hacer lo que muchas otras instancias no pudieron, y es hacer que el Ejército un poco se comporte como una estructura responsable a las demandas de la sociedad. Entonces vamos a tener esta combinación de políticas que van por la vía institucional, pero que no sirven de gran cosa, como van a ser las elecciones, con unas políticas muy complejas, que cuestan muchísimo trabajo, que son las de la sociedad que se organiza, que a veces tienen éxito, a veces son un rotundo fracaso, y en donde siempre existe la posibilidad de que la violencia se desborde. Son formas muy peligrosas de la política, pero no somos los únicos que tenemos eso. Ahora la ciencia política, una publicación que se llama The Journal of Democracy, está ya enfocándose a este tipo de manifestaciones que se dan en muchas partes del mundo. Sí, empezando Somos por el nada ejemplo, más una manifestación de eso. Empezando por el ejemplo de España, estoy hablando con el doctor Lorenzo Meyer, historiador e intérprete del poder en México, sobre lo que viene en el 2015, cómo recibirlo. El caso España, emblemático, maestro. Que tiene usted razón, el caso de España empezó así, con unas manifestaciones, pero luego se ha ido institucionalizando en el nuevo partido de Podemos. España ha ido rápidamente por un camino que no es precisamente el nuestro. Y está también este otro partido que se llama Ciudadanos. Exacto. Que ya salió, ese es más o menos de centro derecha y Podemos es de centro izquierda. Están destruyendo el bipartidismo tradicional español, pero todavía le queda algo de energía a la estructura partidaria española como para volver a rehacerse y captar a los que estaban desilusionados. En el caso mexicano, bueno, insisto, solamente Morena, pero todavía está por verse. Ojalá se pueda captar por esa vía, porque la otra, la que Javier Sicilia insiste con una enorme carga moral, diciendo el sistema mismo está podrido, no sirve, el Estado mexicano hay que deshacerlo y volverlo a hacer. Razones no le faltan, pero posibilidades son relativamente pocas. Exacto, y la posibilidad ciudadana en México, doctor, entre candidaturas que se aprueban en Sonora, por segunda ocasión en el 2005 fue el primer intento de candidaturas ciudadanas, de nuevo se aprueban para estas elecciones. A nivel nacional también está esa vía, pero es tan burocrático y tan complejo la tramitología que hacen las autoridades electorales, que cree usted, o no sé cuál sería su valoración, es esa política de la calle, ¿se puede traducir en política electoral como una opción al estilo Podemos Ciudadanos que se podía haber reflejado aquí en México? Alguna vez Krauss escribió un artículo, decía, pues los jóvenes, a raíz de lo que sucedió precisamente con el 132, con Enrique Peña Nieto, decía Krauss, hace falta un partido de los jóvenes, y aquí cuando un partido ciudadano que no represente a PRI, PAN, PRD ni Morena, ¿hay esas condiciones en México? No, está hecho todo, el INE es la cúspide de una pirámide para impedirlo. Los intereses partidarios se dedicaron a aparentemente dar un espacio a las candidaturas ciudadanas, pero como usted bien dice, le pusieron tal cantidad de obstáculos. ¿Cuántos millones de pesos van a tener los partidos? Bueno, todo el instituto electoral y los partidos, etcétera, para gastar este año electoral, más de 5,000 millones de pesos. ¿Cuánto
¿cuánto dinero tienen las candidaturas ciudadanas? Prácticamente nada, y se les obliga a muchas cosas. Un solo individuo tiene que juntar todas esas firmas, tiene que tener sus cuentas muy al día y tiene poquitito dinero. Entonces está hecho para que no tengan éxito, está hecho para mantener la partidocracia. No hay otra conclusión posible. Por eso es la política de la calle, porque si hubiera el mínimo esperanza de que a través de un sistema ágil pudieran salir nuevos partidos que captaran la decepción, el enojo y lo convirtieran en algo positivo, bueno, eso sería magnífico, pero yo no veo que por ahí vayan las cosas. Hay una cierta, ya no sé si llamarle ceguera, o una decisión de la clase política de desgastar la energía que viene desde la sociedad, esperando que aunque haya algunos brotes de inconformidad e incluso de violencia, ellos puedan controlarlo y básicamente sigan estando como están. En buena medida, el sistema político de ahora no es muy distinto del que había antes del año 2000. Yo creo que está hasta un poco peor. El cambio no afectó ningún interés importante. Los que eran importantes antes del 2000 siguen siendo importantes ahora. La corrupción antes del 2000 sigue siendo la misma o peor ahora. La sociedad está puesta entre la espada y la pared por una clase política que sí se da cuenta de lo que hace, pero le importa un pepino. Y están primero sus intereses individuales, como clase después, y los intereses del conjunto es algo que ya hace tiempo abandonó. Así que nos queda a nosotros como ciudadanos, y cuesta arriba, muy cuesta arriba, seguir abriendo las pocas puertas, así más o menos al estilo, ahora viene al cuento, creo yo, Julio Scherer. La vida de Scherer fue en buena medida un acto de buscar lo imposible, de pedir la libertad de prensa en medio de un sistema autoritario que por su propia naturaleza la negaba. Insistir en la libertad de prensa ante Gustavo Díaz Ordaz era casi suicida. Lo hizo. Pudo haber desaparecido Scherer, como desaparecieron tantos. No desapareció ese periodista, y finalmente logró hacer la revista Proceso, este semanario que se dedica, a veces exagerando la nota, a la denuncia de la corrupción y la mala política en México. Bueno, esa es una posibilidad, pero hay que ser muy arriesgado y tener mucha suerte por parte de la sociedad mexicana para, en medio de un sistema político que es profundamente antidemocrático, que está corrompido hasta el tuétano, intentar esta política de la calle para que en algún momento se rompa el control que tiene la clase política actual sobre el sistema de partidos y nos permita tener realmente uno o dos partidos efectivos que representen los intereses de la sociedad, pero casi puedo decir que estoy soñando más que haciendo un análisis político objetivo. No, estoy en verdad de acuerdo con lo que dice usted, y solo la consistencia de que esos grupos den forma a sus, demandas, y que no sea la vía violenta, como usted escribía. No creo que sea ahorita la vía violenta la opción, pero creo que sí, la única forma de abrirle el boquete al sistema, parafraseando a Maquillo, otro que ya no está, creo que es así, con esa política de la calle cristalizada en un debate público. Doctor, pues le mando un abrazo como siempre, en verdad un honor enriquecer el debate con usted. Le deseo en verdad este 2015 lo mejor, y pues seguiremos apoyando en usted si nos los permite. Desde luego, y deseando que esta política de la calle, en caso de que logre subsistir, que pase con bien los momentos críticos en donde se le va a orillar a la violencia. Pero, bueno,
Crucemos los dedos. Crucemos los dedos y debatamos, y hay que debatir mucho. Un abrazo, doctor.